La palabra del Señor nos muestra de que el abogado por excelencia, ¿verdad?, es Jesucristo. Él dice que peleará en el juicio por nosotros, por los santos, ¿verdad? Y no solo en el juicio, sino que también aquí. Entonces, ¿a quién iremos, hermano? ¿A quién iremos? Fuera de Cristo no hay más nada, ¿verdad? Fuera de Cristo, ¿qué hay? Hipocresía, egoísmo, buscar tu propio beneficio sin importarte el mal del vecino, sin importarte si le estás haciendo daño con lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿a quién iremos? Si solo Cristo es perfecto, si solo Él es bueno, ¿verdad? Si en Él las misericordias son nuevas cada mañana. Dice que el que lo siga a Él, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de nuestras vidas, hasta el fin de nuestra existencia aquí en la tierra, o hasta que Él venga. Amén. Porque en nuestra imperfección, ¿verdad?, se glorifica la gracia de Jesús. Por eso la palabra dice que ha puesto el tesoro en vasijas de barro. El tesoro es el Espíritu Santo y las vasijas de barro somos nosotros. Amén. Y es necesario que la vasija de barro muchas veces se rompa para que salga la gloria del tesoro que hay dentro. Y nos rompemos en aflicción y nos rompemos por causa del pecado que caemos, ¿verdad? Pero ahí se ve el tesoro que hay dentro. Cuando uno se arrepiente de corazón, se contriñe, entonces es porque el tesoro está ahí. Pero cuando uno peca le da igual, entonces quiere decir que no está el Espíritu Santo dentro, ¿verdad? Cuando uno entra en aflicción y se queda ahí destruido en la aflicción, ahí se ve que no hay tal tesoro. Pero cuando uno está en aflicción, pero tú ves que sigue en fe, en esperanza, y hay gozo, hay contentamiento en medio de la aflicción, ahí se ve el tesoro, ¿verdad? Pero el barro es limitado, es débil, es delicado, ¿verdad? Es frágil. El barro cocido es frágil, y cuanto más se cosa, más frágil es, ¿verdad, Antonio? Que un ladrillo, cuanto más cocido esté, más pronto se rompa, que sí, se desborona. Pero el barro es frágil. La palabra del Señor dice en Juan 6:37, muy bien, que pronto aprende es mi hija adoptiva, que lo sepáis. Mira lo bien que lo hace. Dice, todo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ¿a quién iremos? ¿Cuántas veces no te han echado a ti fuera? ¿Cuántas personas no te han echado a ti fuera? Y no estamos ni condenando, ni juzgando, ni criticando de esas personas. Pero el ser humano es así y tenemos esa naturaleza, todos, ¿verdad? ¿Quién no ha fallado uno al otro? Pero el Señor dice que el que a mí viene, yo no le echaré fuera. El Señor le echa cuenta, ¿verdad?, a su problema, a su caso personal. Él coge su caso y empieza a estudiarlo y saca, ¿verdad?, una deliberación, ¿cómo dice? Se delibera, ¿no?, una forma, una solución, ¿verdad?, para cada problema, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces, ¿dónde iremos, hermano? En el tiempo que estamos viviendo, con la experiencia que traemos cada uno, que aquí no hay ninguno menos
Menos Mariani, que es más jovencita, ¿verdad? Que todavía no ha vivido, tiene 13 añitos nada más, o 14 cumplió ya, ¿no? Está rozando los 15 ya mismo. Los demás ya venimos de vuelta, ¿verdad? Y sabemos cómo el mundo es. Y ya no es como el mundo es, cómo somos nosotros mismos, porque yo me miro a mí mismo y no me hace falta mirar vecinos. Yo sé lo que soy. Y sé lo que tengo dentro de mí si no permito que el Espíritu Santo influencie en mi vida. Pues soy un gamba. Y así somos todos, ¿verdad? Entonces, ¿no pedimos ayuda a los demás? Sí, no estoy diciendo eso, hermano. Hay una historia que habla, bueno, fue una película que yo vi donde un ejército sigue a un líder y el líder, en medio de una guerra, se encierra en un castillo y ahí se queda para combatir al enemigo que venía en contra de ellos. Una mala decisión que tomó el líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo, sin hacer guerra, nada más que se acampó alrededor de ellos, que eran muchos, y dijo, esto es cuestión de tiempo, que estas personas ahí se queden sin alimento y sin agua y se mueran de hambre dentro del castillo. Porque dentro del castillo no hay posibilidades. ¿Sí o no? ¿Fue una buena estrategia? ¿Para qué nos vamos a acercar al castillo? Para que nos maten desde arriba, nada más que tenemos que esperar. Déjalo, no lo ataque, déjalo. Que ya se le acabarán los alimentos que tiene y allí van a morir. Y el líder, que era un líder de verdad, de admiración, se sintió tan comprometido y tan culpable de lo que estaban ocurriendo esas personas que confiaron en él y que se encerraron en el castillo para combatir al enemigo, que el líder dijo, yo no puedo estar quieto ante la situación que yo he provocado a personas que han confiado en mí, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar ahí, yo tengo que ser primero, yo tengo que dar mi vida por estas personas. Tengo que hacer lo que pueda, aunque pierda mi vida en el camino. Y dice que el líder sale del castillo de noche y se va corriendo. Ya ves tú lo que iba a hacer solo para tantísimas personas como había dentro del castillo. Pero es lo que decimos, hermano. No se trata de lo mucho o lo más que podamos hacer. Se trata de que lo poquito que podemos hacer lo hagamos. Dice que estaban pasando la ofrenda en el templo y la viejecita, la viuda, echó una moneda de cobre, pero dice que Dios le agradó más esa moneda que todo lo que echaron los demás, porque ella echó todo lo que tenía y lo echó de corazón. Los demás echaron de lo que sobraba, ¿verdad? Por eso es tan importante dar todo lo que tenemos y darlo con agrado, de corazón. Y el líder ¿qué iba a hacer? Él solo, para tantísimas personas, dijo, pero yo voy a traer comida aquí al castillo. ¿Y qué hizo? Se fue de noche, tranquilito, se metió en la acampada que tenía, en el campamento que tenía el enemigo, y cogió un becerro, se lo echó encima y empezó a correr para el castillo para llevar un becerro para tantas personas. Pero es lo que estoy diciendo, hizo lo que podía hacer, hasta donde podía llegar, pero lo hizo. Y fue y empezó a correr. Imaginaros la historia en medio de entre el castillo y el campamento, y se ve el líder corriendo y se ve que se dan cuenta el enemigo y empieza a correr detrás de él. Y ahora dice que los soldados se dan cuenta en el problema que estaba el líder y dice que todos salieron con los escudos, ¿verdad? Y empezaron a correr donde estaba el líder, y cuando llegaron donde estaba el líder se pusieron en formación de tortuga. Hermano, los que estaban delante con el escudo así, los que estaban en el lateral con el escudo en el lado, ¿verdad? Todo esto, y los que estaban en medio con el escudo arriba. Y hicieron como un caparazón de escudo, para que cuando la flecha que le llovía, era una lluvia de flechas, que no mataran a ninguno, y metieron al líder en medio. Pero eso a mí me hizo de comprender algo, hermano, y me dio el Señor una enseñanza, que nos necesitamos el uno al otro. Porque si tú te pones a mirar y a estudiar la armadura de Dios,
En ningún momento se nombra una parte de la armadura que te cubra la espalda. Se habla del yelmo de la salvación, del cinturón, de la sandalia, el yelmo, perdón, de la salvación, que es el casco, el escudo, la espada, la coraza de justicia, pero no se habla de nada que te cubra la espalda. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que pelear espalda con espalda, ¿verdad?, contra el enemigo. Entonces quiero decir con esto que no es que no tengamos que pedir ayuda a nuestro hermano, que sí, que Cristo formó la iglesia y por eso Dios quiere que se levante, repartir dones y levantar ministerio en medio de la iglesia para que la iglesia sea edificada y pueda ser prosperada en todas las cosas. Pero por encima de eso está Cristo, porque la propia iglesia es Cristo. Porque lo que tú le des a tu hermano, si no es de Cristo, no vale de nada. Valdrá psicológicamente, te puede ir a un psicólogo que son ateos y te ayudan también. Te podrá valer anímicamente, que por un momento te va de allí con alegría, con gozo, te va aliviado, pero a las 2 horas, a las 3 horas, vuelve otra vez a tu estado. Te podrá ir con un dolor en el brazo y aunque te diga hay que ver o que te duele, no te preocupes. Pero si no obra un milagro te vas con el dolor, con la enfermedad, ¿verdad? Lo que podamos dar nosotros como humanos es nada. Pero lo que dé Cristo a través de nosotros, eso es lo que obra el milagro. Trae sanidad en el alma, sanidad en la mente, ¿verdad? Trae sanidad física, trae consuelo, trae fortaleza, trae luz, ¿verdad? En medio del camino para saber para dónde tirar. El Señor te muestra cuál es el camino, cuál es la decisión que tienes que tomar. Pero eso que tú le puedes dar a tu hermano es Cristo dándoselo a tu hermano, no es tu hermano. Y toda la armadura es Cristo, la que nos ponemos. No sé si me estoy haciendo entender, quizás no me estoy explicando bien. Pero de nada vale que tú te acerques a tu hermano si tu hermano no puede manifestar algo de Cristo para ti, hermano. De nada vale que yo me acerque a ti si no te puedo llevar a Cristo. Te puedo llevar mucha elocuencia mía. Te puedo llevar 17 carreras que yo he estudiado. Te puedo llevar... Me he puesto en el gimnasio cuadrado y te puedo llevar a subir ladrillo para arriba. Conmigo no contéis, porque ayer no veas tú cómo terminé yo. Estuve trabajando el día entero y terminé que iba por la casa como un robot, así. Hasta las 6:00 estuvimos trabajando. ¿No, Jorge? Y Joel. Terminé 2 nolotí, un relajante muscular. Muerto. Hoy me he levantado bien, gracias a Dios. Pero si estás fuerte, pues te puede ayudar a cargar escombros, subir esto, ayudarte a lo que sea, hermano, humanamente. Pero, hermano, los problemas del alma, los problemas espirituales, los problemas hasta psicológicos, solo Cristo, hermano. Entonces, si nosotros nos llevamos a Cristo, ¿qué le podemos dar a nuestro hermano? Si mi hermano no tiene a Cristo, no se manifiesta Cristo en él, ¿qué le voy a pedir a mi hermano? Un muchito de agua, cuando Cristo es el río de agua inagotable, donde puedo, ¿verdad?, sumergirme y bucear en medio de ese espíritu. Y no tengo que estar a buchito, ¿verdad?, con el sucedáneo de Cristo, que son todas las cosas que cojamos fuera de Él. Todo lo que cojamos fuera de Él es como los palitos de cangrejo. Sucedáneos, que sí, que dan el pego, que tienen el sabor y el olor, pero no es cangrejo. Y nosotros podremos dibujar muy bien todo lo que queramos, podremos maquillar, podremos disfrazar todo lo que queramos, pero si no es del Espíritu de verdad, si no es Cristo de verdad, es un sucedáneo. Por eso os digo en esta mañana y me digo a mí mismo, vayamos a Cristo, ¿verdad? Vayamos a Cristo. Él es el único.
y Él nunca te va a rechazar. Todos los que a mí vienen, yo no les echaré fuera. Amén. Amén. Así lo dice la palabra, hermano, y así es. Porque las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él. Esas son las promesas de Dios, no las promesas de Cristóbal, porque yo puedo fallar. Es más, seguro que te habré fallado en algún momento y aprovecho desde este lugar para pedirte perdón si alguna vez te he fallado. Intentaré hacerlo mejor la próxima, de verdad, me comprometo a ello. Te voy a fallar, hermano, pero Cristo no falla. Las promesas de Cristo son sí en Él y amén en Él. Y ahí tenemos que ir. Tenemos que ir ahí, a la roca, ¿verdad? A la piedra angular. No podemos estar dependiendo de nada de este mundo porque todo falla. Son bastones que se terminan rompiendo, fallando o perdiendo. Pero Cristo es la roca eterna. Él dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días. Y ahí podemos ir cada día a Él, cada día. Porque a través de la sangre de Jesucristo dice que tenemos entrada libre delante del trono de la gracia para hallar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. En Cristo hallamos victoria sobre el pecado. Romanos 8:37. Vamos a leerlo en la palabra. En Cristo hallamos victoria espiritual. En Cristo hallamos fortaleza para seguir adelante. En Cristo hallamos esperanza en medio de la prueba. Y en Cristo hallamos el perdón del pecado. Amén. Y muchas cosas más. Lo que pasa es que tampoco no lo vamos a hablar todo hoy. Pero hermano, en Cristo lo tenemos todo. Hemos encontrado el gran tesoro, ¿verdad? Hemos encontrado el tesoro incorruptible, ¿verdad? El que no perece, el que no se acaba. Hemos encontrado la misma vida, hermano. De Él fluye la vida. Las plantas, todo lo creado, ha fluido de Él. Él es la vida misma, hermano. No es que Él tenga vida, no. Él es la vida. Hemos encontrado el camino correcto. Y esto no es una alternativa. Bueno, pues me vengo para acá o me voy al club de golf, que allí también se pasa bien los domingos por la mañana, tiene tu charlita, te como una aceitunita, una Coca-Cola y se pasa un día estupendo. O me meto en un partido político que siempre estamos liados, las elecciones, esto, lo otro, me entretengo, ahí me estimulo, ahí me motivo, ahí le encuentro un sentido a la vida. Esto no es una alternativa, hermano, Él es el camino. No es un camino a tomar, no es una alternativa que podemos coger o no podemos coger. Es el único camino que nos va a llevar al cielo, es Jesucristo. Amén. Y Él es la verdad. ¿Cuántas verdades están hablando por ahí? Que se descubren al minuto, al segundo, al 0,01, se descubre que es mentira. Los líderes, los políticos, lo que tendrían que estar dando, ¿cómo se dice? Ejemplo, ¿verdad? Y lo hemos votado a ellos para que ellos nos dirijan el país. Y hermano, podemos ver que todos los días mienten. Que todos los pasos que dan en buscando su propio beneficio para llevar al mundo a un lugar donde ellos quieren que esté. Sin mirar por nadie, nada más que por ellos, por su ideología, por su pensamiento, obligando y imponiendo a la vida de miles de millones de personas, obligando e imponiendo una ideología, ¿verdad?, que es la que ellos quieren. Jesucristo no te impone nada. Jesucristo está predicando aquí hoy por amor a ti y por amor a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea que Él es la verdad, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Él simplemente lanza el llamado. Él simplemente te anima. Él simplemente te motiva, te estimula. Toca tu espíritu para que entre el deseo dentro de ti. Ya está en ti, en que tú lo recibas, en que tú lo aceptes o no. Pero Él no impone nada, hermano. Él no impone nada como el Dios de este siglo, que está imponiendo una ideología al mundo y obligado a través de condenas y a través de leyes administrativas y penales, ¿verdad? Nos están amenazando, nos están amedrentando, nos están metiendo miedo para que los sigamos y hagamos lo que ellos quieren. Amén. Y nada es verdad. Lo podemos ver, se coge ante un embustero con un cojo. La única verdad, no es que sea una verdad, no es que sea una verdad, no es que sea que Él tiene un libro donde pone la verdad. No. Él es la verdad. La persona de Jesucristo es la verdad. No es que tenga una verdad, es que Él es la verdad. Amén. ¿A dónde podemos ir? A buscar una respuesta. ¿A dónde podemos ir? A quitarnos una duda de nuestra mente. ¿A dónde podemos ir a meditar filosóficamente? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Dónde? Si no es a Él, que Él es la verdad. Él tiene todas las respuestas que el ser humano necesita. Amén. Y en la palabra nos muestra el Señor que somos más que vencedores en Cristo en todas estas cosas que hemos antes nombrado. Amén. Solo en Él. La palabra dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Por medio de quién? Si nos ponemos a leer más para atrás, a ver, dale un poquito más para atrás, 35 por ejemplo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Quién es este? Cristo. Hermano, es Cristo. Somos muertos todo el tiempo. ¿Muertos a qué? ¿Muerto a qué, hermano? ¿Cómo era el título que le habíamos dado a esta parte? ¿Victoria contra él? Pecado. Somos muertos todo el día. ¿A qué? A nosotros, a nuestro yo, a nuestro ego, porque de ahí mana todos los pecados demás. De ahí, del ego, del orgullo. Me puse a hablar yo con un hermanito y me puse a hablar de una persona y lo reconozco aquí delante de ustedes y de Dios y terminé hablando mal de esa persona y encima me di cuenta de que estaba hablando en un tono donde había resentimiento en mí. Tuve que pedir perdón a Dios y perdonar. Me di cuenta que no lo había perdonado. Y le pedí perdón al hermanito. ¿Sí o no, Antonio? Porque dentro de nosotros está el pecado. Es nuestra naturaleza. Y tenemos que morir a ese yo, a ese ego. ¿Sabe lo que me hace a mí sentirme así? Que te hicieron daño. ¿No? Es que te hicieron mucho daño. ¿Y qué? ¿Y qué? Si te hace mucho daño pero tu ego está muerto, de ti no sale crítica ni juicio y el tono de tu voz puede ser que esté hablando por cualquier motivo, porque así empecé yo a hablar, poniéndolo como ejemplo para una cosa que estábamos hablando.
Pero terminé saliendo lo que realmente había en el Cristóbal. Resentimiento todavía. Y tuve que perdonar. ¿Pero sabe por qué? Porque todavía está mi ego ahí, queriéndose levantar, queriéndose justificarse, queriendo decir, no, lo hago o estoy así porque mira el daño que me hizo. ¿Y qué es? Si yo siempre digo el mismo ejemplo, pero es un ejemplo muy sencillo. A mí me llegan 2 ladrones por la noche y me hartan de darme porrazos y patadas queriéndome quitar dinero. Pero si no tengo dinero, ¿qué se van a llevar? Nada, por mucho que me peguen. ¿Sí o no? Pues eso es lo mismo. Si yo no tengo ego, por mucho que tú me pegues, me hagas daño, me traiciones, me critiques, me juzgues, ¿qué puede salir de mí? Amor, humildad, mansedumbre, porque no hay ego. Pero si salió resentimiento es porque el ego todavía está vivo y quiere luchar contra el espíritu y se enfrenta al espíritu todos los días, el ego, el orgullo, hermano. Pero grande y misericordioso es Dios, ¿verdad? Que rápidamente nos lleva al arrepentimiento, a darnos cuenta y a poder arrepentirnos, perdonarnos, ¿verdad? Pedirle perdón y perdonar a las personas. Quizá no te esté dando cuenta durante un tiempo, pero llega un momento como el de ayer, que Dios lo usa ese momento para manifestar lo que había en mí y que yo pueda arrepentirme y recibir la sanidad del cielo que yo necesitaba como hijo suyo, porque a libertad Dios nos ha llamado. Amén. Tenemos victoria, hermano, en Cristo, si dejamos que Cristo sea quien gobierne nuestras vidas. Porque si no la gobierna Cristo, la gobierna el ego. Y si la gobierna el ego, te lleva al infierno de cabeza. Como gobierne tu vida el ego, va de cabeza al infierno. Como sea tu orgullito, como sea tu prejuicio, ¿verdad? Porque muchas veces llega la gente a la iglesia creyéndose que sabe más que el pastor. Poniendo el ejemplo, ¿no? Antes he hablado de mí, he dicho mi pecado, ¿verdad? ¿Lo he confesado o no? ¿Cómo caí ayer? Pero también tengo que hablar y decir, no en esta, estoy hablando en general, perdonadme. Llegan a la iglesia y llegan con prejuicio. En sus casas dirigen la iglesia a ellos. Porque esto no habría que hacerlo así, porque esto habría que hacerlo asado, porque el pastor falló en esto, porque falló en lo otro, y el pastor quién es para decirme a mí nada, si mira él cómo ha fallado. ¿Y ¿sabes lo que es eso? El ego que no ha muerto. Tu ego que no ha muerto. Porque si tu ego estuviera muerto, habría gratitud de que tienes una iglesia, que tienes un pastor que se preocupa por tener siempre una palabra, porque las cosas vayan bien. Y en la medida de lo que tiene, en su proceso, en su crecimiento, porque todavía no es perfecto, sigue adelante con la obra, animándote cada día a que todos juntos podamos proseguir a la meta. Amén. Pero no. Nos creemos más muchas veces más que Dios, porque Dios te permite, pero tú condenas. ¿Sí o no? Es porque nuestro ego, hermano, sigue estando vivo y tenemos que morir a ese ego. Tenemos que morir, por mucho que hayamos estudiado, por mucha capacidad que tengamos, por mucha... No vale para nada, hermano, delante de Dios si tu ego está vivo. Al hombre no lo hace la riqueza que tenga, sino lo que tenga para con Dios, eso hace al hombre. Misericordia, compasión, ¿verdad? Bondad, generosidad, amabilidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso hace al hombre bonito, bello, porque no es el hombre el que reluce, es Dios mismo, que es la luz verdadera, la que está reluciendo en ti. Amén. En Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia?
Porque ahí se está dando una explicación apostólica de lo que es el pecado, de lo que es la ley, de lo que es la gracia. Pero en Gálatas empezaron en la gracia, en el Espíritu, y terminaron bajo la ley de nuevo. Entonces nos muestra Gálatas que un cristiano puede estar viviendo en el Espíritu 12 años y de buena primera empezar a vivir en la carne conforme a la ley. Y todo lo juzga con el prisma de la ley. Todo, sus gafas, sus prismáticos es la ley. Y no usa la gracia, no vive en la gracia ni para él. Y si no vive la gracia para él, no puede transmitirle gracia para con los demás. ¿Sí o no? Si yo mismo me autocondeno, si yo mismo me utilizo la ley para juzgarme, es porque estoy viviendo bajo la ley. Entonces, ¿yo cómo voy a juzgar y a tratar a los demás? Conforme la ley. Porque es mi prisma, son mis prismáticos. Es el filtro por donde yo filtro todas las cosas que ocurren en mi vida o que ocurren en la vida de los demás. La ley. Y nosotros tiene que ser nuestro filtro Cristo. La sangre de Jesucristo. La muerte de Jesucristo tiene que ser nuestro filtro para con nosotros, para no autocondenarnos y para con los demás. Tener misericordia, bondad, compasión y paciencia. Amén. Pero Dios dice en su palabra que no tenemos que buscar la victoria. ¿Os acordáis lo que dijimos al principio? La frase que dijo el hermano, el pastor Pablo. Los otros días sentaditos habíamos 4 personas, pero fíjate tú nada más que con una palabra dicha en el Espíritu marca una vida, y eso ha marcado, ha revelado a mi espíritu algo tremendo, que no lo sabía, pero sin embargo de esa forma que lo expresó, lo vi diferente. Y el hermano dijo, porque no vamos camino de la victoria, que no vamos para alcanzar la victoria, sino que tenemos y caminamos en victoria. Desde el inicio ya estamos en victoria, porque estamos en Cristo. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que dice en Romanos, porque ya no vivimos bajo la ley que nos condenaba, porque somos imperfectos y la ley te condenaba. Precisamente para eso hizo la ley el Señor, para que viéramos nosotros nuestro pecado, para que viéramos nuestra maldad, para que viéramos nuestra incompetencia de poder cumplir la moralidad o la ley que Él tenía como Dios, tiene como Dios, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ver la imposibilidad de poder alcanzar ese estándar que Dios ponía, y pudiéramos ver que para nosotros es imposible vivir la ley, ¿verdad? Por eso vino la gracia, que es Jesucristo mismo, para morir por nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y que a través de vivir en Él, podamos vivir en el Espíritu, y eso nos lleve de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Cuando vivimos bajo la gracia, hermano, y tenemos que aceptarlo eso para nuestras vidas. Tenemos que aceptar que ya no vivimos bajo la ley, que cuando nos pongamos en la casa a hablar de nuestro hijo, de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro amigo, de lo que sea la gracia, ¿verdad? La gracia la que esté hablando ahí y no la ley. Como yo que metí el patón ayer y me puse a hablar ley. Legalismo puro. Porque la gracia de Dios pasa por alto multitud de errores. Y cuando la gracia está brotando en ti, lo que hay es compasión sobre una persona que está perdida, sobre una persona que se está equivocando, sobre una persona que está metiendo la pata, sobre una persona que no da una. Pero cuando la gracia está en ti, cuando tú estás viviendo la gracia, ¿verdad? Tú sabes la compasión que Dios está teniendo contigo. ¿Cómo no vas tú a tu compasión con los demás? Eso es vivir la gracia, hermano.
porque quiero que crezcáis en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que Jesús se perdió cuando tenía 13 años, ¿verdad? Y dice que Él, en otro versículo, dice que Él crecía en la gracia y en el conocimiento. Y tenemos que crecer en la gracia divina, hermano, en el conocimiento de Jesús, de saber quién es Él. Y eso te lleva a saber que hay una gracia, ¿verdad? Que es el pegamento que nos une al Padre. La gracia en Cristo. La sangre de Cristo es el pegamento que nos une al Padre ya. Y como hemos leído antes, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el pegamento que nos une al amor del Padre. Amén. Pues vamos a darle un aplauso al Señor por eso, por favor. Vamos a darle un aplauso. Es que se lo merece. Es que se lo merece. Es que somos salvos por gracia. Es que vamos a alcanzar un día la salvación por gracia. ¿Quién se lo cree? Vamos a alcanzar la salvación por gracia y vamos a caer muchas veces en el camino y nos va a costar trabajo y vamos a llorar y nos vamos a sentir unos fracasados y nos vamos a sentir despreciados y nos vamos a sentir juzgados y nos vamos a sentir solos y nos vamos a sentir en lucha, en guerra. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque no solo Él nos da la salvación y la entrada al cielo, sino que Cristo nos capacita para que en medio de todas las tribulaciones y todo lo que pasemos, hallemos en Él la victoria, hermano. Y seamos más que vencedores, lo hemos leído antes. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En quién? ¿En mi fuerza? ¿En mi capacidad? ¿En quién somos más que vencedores? En lo que yo he estudiado. En que estoy yendo a Ignacio, me estoy poniendo que no vea. ¿En qué? En que me tiro al mar y allí me relajo. Ahí me encontró la victoria. ¿En qué? En Cristo, hermano. En Cristo. Es por gracia, es por gracia, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Es por gracia. No son tus méritos ni los míos, es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas por su misericordia, porque se compadece de nosotros y Él dice que no deja caído al justo, sino que lo levanta, cualquiera que sea su circunstancia. Y tenemos que entender este amor tan profundo, hermano, para saber que no tenemos que estar buscando sucedáneos por ahí, sino que solo tenemos que acercarnos delante del trono de la gracia, que Él nos recibe y no rechaza a nadie. Él nos recibe y nos da la gracia para el oportuno socorro que en ese momento tú estés pasando. Y no quiere decir que te vaya a sacar de la tribulación, pero como decía Pablo, 3 veces, Señor, he orado para que tú me quites esto que sabes que tengo. Y le dijo el Señor, Pablo, tranquilo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. No se lo quitó Pablo el aguijón. Pablo tenía fe. ¿Tendría Pablo fe? No vean, qué alegría, ¿quién hubiera caminado con Pablo, de verdad? Yo me hubiera ido también de misionero con Pablo por ahí, aunque a la mitad del camino me fuera vuelto, lo más seguro. Pero qué alegría, ¿no? Tenía fe, ¿no? Oró con fe, oró cara a cara, hablándole a Dios, cara a cara, como si lo estuviera viendo, como viendo al invisible, dice. Oró con fe. 3 veces le pidió que le quitara el aguijón. Pero Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y las personas dicen, Señor, fortaléceme. Padre, fortaléceme. Y tú sabes lo que Dios te dice. No te voy a fortalecer, te voy a debilitar. ¿Eso cómo va a ser, Cristóbal? Te está yendo de onda, ¿eh?
Dios no te fortalece a ti. Te voy a dar una noticia nueva hoy. Esto nunca lo he dicho desde el púlpito. Dios no te fortalece a ti. ¿Amén o no? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Dios te debilita para que en tu debilidad Él se pueda fortalecer. Pero no te fortalece a ti. Es que tu fortaleza impide que la fortaleza de Dios se manifieste. Tu fortaleza impide que el poder de Dios se pueda manifestar en tu vida. Es tu fortaleza lo que está impidiendo de que la gloria de Dios se pueda manifestar en tu vida y Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer. Pero como yo le digo a muchas personas, todavía tiene muchos cartuchos que explotar. Hasta que no te quedes sin cartucho y te sientas acorralado por el enemigo, ahí vas a clamar a Dios de verdad y Él se va a fortalecer en ti, en tu debilidad. Mientras nos creamos fuertes, mientras nos creamos capaces, mientras que creamos que tenemos tanta capacidad que nunca nos faltará nada porque nosotros estamos preparados, yo en la vida he tenido muchas experiencias, pues todo eso tiene que morir en la cruz para que la gloria de Dios se pueda manifestar en ti y en mí. ¿Amén? ¿Lo he explicado bien? ¿Sí o no? Dependemos de Cristo, hermano. Dependemos de Él. No esperes a verte ahogándote en el mar para darte cuenta que tú eres limitado, que tus fuerzas son limitadas, tus capacidades. Un campeón mundial de natación ¿tendrá capacidad para nadar en el mar? ¿Tendrá capacidad? Bueno, pues vamos a echarlo aquí en la orilla y que se llegue a Estados Unidos nadando, por mucha capacidad que tenga. A que está limitada su fuerza. A que llegará al punto que el nadador, por muy entrenado, por mucho que esté experimentado en el mar, llega al punto que no llega a alcanzar América. Te estoy diciendo algo sencillo, humano, ¿eh? Cuanto más en el plano espiritual. ¿Qué podemos hacer nosotros en la carne, nuestra capacidad, nuestra sabiduría? No podemos hacer nada. En Cristo somos más que vencedores. En Él. Pero tenemos que morir a nosotros. ¿Y mi niña que se ha quedado dormida ahí? ¿Está ahí todavía? ¿Estamos vivas? Primera de Corintios 15, 17. Y lo vamos a dejar aquí, hermanos, porque son 4, ¿verdad? 4 beneficios que hallamos en Cristo. Vamos a hablar nada más que hoy, yo creo que está bien. Y ya la semana que viene daremos el otro, y la semana la otra el otro, y lo daremos en una serie de 4 predicaciones. ¿Amén? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. A ver, dale un poquito. Entonces los que murieron en Cristo perecieron. También fue en vano. Para atrás. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dale más para atrás, un poquito más para atrás. Al 15, ¿no? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ahora, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestro pecado. Amén. Y ahora yo hago una pregunta a la iglesia. ¿Cristo resucitó o no?
¿Cristo resucitó, Joel? Amén. Hermanos, en la resurrección de Cristo hallamos nosotros la vida. Ahí es donde hallamos la vida y todos los beneficios de la cruz. En la muerte de Cristo morimos juntamente con Él del pecado, y en la resurrección de Cristo somos revestidos del poder de Dios y de todos sus beneficios. Pero si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, nuestro pecado seguiría aquí. Pero la resurrección de Cristo de entre los muertos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Hallamos. Gloria a Dios. ¿A dónde iremos? Dice que el Señor dijo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es digno de mí. Y nosotros ahora lo decimos, y lo decimos desde un espíritu, ¿cómo te diría yo? Sin empatía. Sin empatía. Porque no estudiamos cuándo lo dijo y a quién se lo dijo. Cuando estudiamos cuándo lo dijo y a quién se lo dijo, nos damos cuenta que es normal que muchos lo abandonaron. Porque Dios mismo, al Dios que los judíos servían, decían que no podían comer carne humana. Ni beber sangre, lo tenían prohibido. Entonces, se estaba contradiciendo Jesús en aquel momento para ellos. Porque le estaba diciendo: mira, una cosa os digo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es digno de mí. Y dice que la multitud abandonó a Jesús. Dice, duras palabras son hechas para poder digerirlas. Y él le preguntó a sus discípulos y le dijo: ¿y ustedes también quieren ir con ellos? Y los discípulos dijeron: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero ¿sabe qué? Que los discípulos tampoco lo entendieron. Y ese es el quid de la cuestión y de la fe, hermano. Que no tenemos que entenderlo todo, nada más que creerlo. Tenemos que creer a Jesús. Tenemos que creer en su palabra. Y muchas cosas no las entenderemos, pero por fe seguimos caminando creyéndolo a Él. Y ahí es donde somos más que vencedores. Cuando empezamos nosotros a darle vuelta a la cabeza y a buscarle y a tener prejuicios y a ¿cómo se dice? A valorarlo todo y a analizarlo todo, que no está mal, pero desde un espíritu de humildad por querer recibir una revelación de parte de Dios. Eso es bueno. Pero cuando tú te vuelves analista para sacar el fallo, eso es lo que hacían los fariseos. Eso lo hacían los fariseos. A Jesús mismo le hacían preguntas trampas para cogerlo por algún sitio y poder desacreditarlo, hermano. Pero ellos, cuando dijeron: ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos tampoco entendieron nada. Que comamos de tu sangre y vamos de tu sangre. ¿Pero esto qué es? Ellos no entendían tampoco. Pero le dijeron: Señor, nosotros tampoco lo entendemos, pero ¿dónde vamos? Porque si no lo entendemos, no lo vamos a entender ni contigo ni fuera de ti. Pero si no lo entendemos y seguimos contigo, algún día nos dirá el por qué. Y si no, me da igual, iré a la eternidad contigo. Amén. Amén. Y esa es la vida cristiana, hermano. Acerquémonos a Cristo. Busquémoslo de todo corazón a Cristo. Pongámosle a Él nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero sobre todas las cosas, rindamos nuestro corazón y digámosle lo que realmente tiene que decir en la iglesia de Cristo. Yo no quiero vivir ya para mí, quiero vivir para ti. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué puedo hacer yo aquí en esta tierra para poder cumplir lo que tú empezaste hace 2023 años en aquella cruz del Calvario?
¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser parte de esa obra que tú empezaste hace 2000 años a favor de la humanidad? Eso es rendirse delante de Dios. Eso es rendirse delante de Dios, morir a todas las cosas de esta vida y de este mundo, a todos los planes nuestros, a todos nuestros sueños. Tienes que morir, porque Dios te puede decir hasta incluso que abandone tu casa y te vaya a África, te vaya a Haití, te vaya a un pueblo, te vaya a China a predicar allí el Evangelio. Y eso es locura, no se entiende. No tiene lógica las cosas de Dios. Tiene lógica espiritual, pero humana no. Yo puedo estar luchando, haciendo una casa, haciendo una familia, haciendo un hogar, haciendo una iglesia. Y cuando tengo mi casa terminada, cuando tengo la iglesia terminada, la iglesia llena de gente, me dice el Señor, hasta aquí llegó tu tiempo. Te quiero que te vayas para China. Allí te voy a mostrar lo que vas a hacer. Quiero que con tu familia, tus niños, y vuelve para China. Porque allí te quiero usar. ¿Y qué? ¿Dónde están mis planes, mis sueños, lo que yo creía? Tiene que quedar atrás. Tengo que estar dispuesto, igual que estuvo dispuesto él. Y dijo en el concilio, envíame a mí. Padre, envíame a mí, yo voy a dar mi vida por ellos. Fue el primer misionero que existe, ¿verdad? Envíame a mí, yo voy a dar mi vida por ellos. Yo voy a ir. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Estoy dispuesto a morir por todo. Pero es que Él sigue dispuesto a morir por todo, hermano. Es que Él sigue dispuesto a preparar a personas que estén dispuestas a morir por todo para poder llevar su obra a cabo. Pero ¿sabe lo que lo impide? ¿Sabe lo que impide esto en el ser humano? El pecado, la soberbia, el orgullo, el creerse que tiene la sartén por el mango cogía. Y como sigas como va, un día el mango no estará y cogerá la sartén ardiendo sin el mango. Entonces querrá soltar la sartén. ¡Uf! Que me ha quemado. Porque Dios te dice, suelta la sartén. Suelta la sartén. Suelta la sartén. Suelta la sartén. No la quieres soltar, ¿no? Pues venga, ahí tiene la sartén sin mango. ¡Ay! Me ha chicharrado con el aceite y con el fuego. Es así. O lo hace por las buenas y te evita el quemazón, o al final lo vas a soltar porque te va a quemar las manos y no vas a poder resistir agarrando mal la sartén ya. Ya va a llegar un momento que no vas a poder con tu vida de verdad. Entonces tengas que soltarla delante de Dios. Así que más vale ser obediente, ¿verdad? Y soltar la sartén, que nos está pidiendo que la soltemos, y que Él sea el que maneje la sartén en el fuego, a que nosotros nos resistamos, ¿verdad? Porque lo que te hace resistir de soltar la sartén es tu pecado, es tu orgullo, es tu ego, es mi orgullo. Lo que no quiere es soltar la sartén. Amén. Pero hoy hemos estudiado y hemos visto que en Cristo tenemos autoridad sobre el pecado. Amén. No es que no vayamos a fallar, es que fallamos, reaccionamos, pedimos perdón y nos arrepentimos y empezamos a caminar de nuevo para llevar una vida que a Él le agrade. Y con una disposición de corazón de decirle, Señor, mi vida está en tus manos, haz conmigo lo que te dé la gana, haz con mis hijos lo que te dé la gana, haz con mi empresa lo que te dé la gana, haz con la iglesia lo que te dé la gana, porque todo es tuyo, todo. Porque eso se dice por nosotros mismos, o Él nos lleva a decirlo, ¿verdad? Él nos lleva a decirlo. Y de vez en cuando nos manda una enfermedad. Y la enfermedad que nos tiene que hacer de meditar y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Y te sana incluso. Y bueno, me ha sanado. ¿Qué pasa aquí? Y en vez de entregarle nuestra vida al Señor, nos seguimos creyendo de que tenemos nosotros el derecho, el poder y la autoridad de llevar nuestras propias vidas. Y hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Te manda un problema familiar, igualmente. Empieza a intentar resolverlo. Si lo resuelve, pues está resuelto. Y si no lo resuelve, es que somos unos cabezones y ahí están. Y es Dios llamándote la atención. Diciéndote, escúchame, te estoy llevando para que medites,
para que medite en tu persona, para que medite en tus caminos, para que sepa dónde estás caminando, hacia qué dirección vas. Porque yo estoy yendo para el norte y tú ¿para dónde vas? Y si no nos rendimos, hermanos, al final Él nos pone mirando para el norte. Y te lo digo por experiencia, porque yo estoy ahora mismo mirando para el norte porque Él me ha pisado aquí, la cabecita aquí, comiendo polvo. Me ha hecho de comer polvito del suelo. Para al final mirar otra vez para arriba y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti. No de nadie, de ti. Amén. Te disciplina, te tira de la oreja y muchas veces duele, Muchas veces duele. Pero Él nos da autoridad sobre el pecado, hermano. Y podemos alinearnos con el cielo y morir a nosotros mismos para vivir para Él. Porque Él nos da la gracia que necesitamos. Amén. Amén. Pues pido a Dios, ¿verdad?, que nos ayudes a todos, a mí el primero, a estar en esa línea, ¿verdad?, y a creer profundamente en la palabra y saber que no es que estamos caminando para la victoria, sino que si hemos muerto a nosotros mismos, estamos ya caminando en victoria. Y cada paso que damos, lo estamos dando en victoria en Cristo Jesús. Y eso no es ausencia de problemas. Eso es que en medio de los problemas tu mirada sigue puesta en Él y en la eternidad. Y te da igual, porque pase lo que pase, tú sigues caminando para el sitio correcto. Y no hay nada en este mundo que te haga de cambiar de opinión, ni de abandonar, ni de dejar, porque tienes tu mirada puesta en Cristo. Pablo dijo, porque ya he corrido la carrera, he peleado la batalla. Lo cual el hombre, igual que nosotros, peleó una batalla. Y la batalla más grande es contra uno mismo, contra el pecado, contra la naturaleza pecaminosa. Esa es la batalla más grande que uno lucha. Porque si yo no llego a batallar contra mí, o llego a batallar contra mí y muero a mí, yo hoy no estaría pagando una disciplina. Pero como yo fallé, ahora estoy pagando una disciplina de parte de Dios. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo importante? Que estamos agradecidos por esa disciplina. Porque el que disciplina a Dios es porque lo ama. Porque Dios disciplina al que ama y al que no lo tiene como hijo bastardo, dice la palabra. Entonces decirte uno contento, porque si en medio de la disciplina está Dios, bendito sea Dios por la disciplina. Aquí seguimos adelante, ¿verdad?, luchando, intentando de llegar a la meta, cumpliendo el propósito que Él en la eternidad, antes de la creación del mundo, ya tenía preparada para ti y para mí, para que lo cumpliéramos en este tiempo y en este sitio donde estamos viviendo hoy. Amén. Entonces vamos a derribar el pecado, vamos a derribar nuestros deseos que nos apartan del propósito de Dios y nos aparta de la santidad de Dios. Porque en Cristo tenemos autoridad. Amén. Amén. Pues hermano, que Dios bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, ¿verdad?, de nosotros mismos y podamos seguir adelante en la autoridad que es Cristo.